Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en su casa en el Tecnológico Monterrey. Me voy a permitir presentar un poco de lo que hace mi equipo de investigación. No diría que hago yo, sino que hacen ellos, muchos aquí presentes. Somos un grupo numeroso, como acaba de platicar Diego, y esta plática pues va a estar enfocada, digamos, desde una perspectiva de investigación, pero que está muy acotada a necesidades específicas del Estado de Jalisco y a su condición muy particular y contexto. Entonces vamos a empezar con, para los que no son de aquí, conocer un poquito en términos de residuos, cuál es nuestra situación, residuos sólidos municipales, fracción orgánica y los residuos de manejo especial, para entender un poquito de cómo hemos tratado de entender el potencial en términos de metanogénesis, como una matriz distinta de bioenergía, ¿no? Aunque el Congreso ha estado principalmente enfocado a bioetanol, no hay que perder de vista, bueno, el biogás es otro bioenergético que tiene un potencial muy importante. En general, algunos datos. Algunos datos muy generales. El área metropolitana de Guadalajara, es donde nos encontramos, conformada ya por 9 municipios, ¿no? Aproximadamente, bueno, dependiendo de cuántos municipios consideres, pero pueden ser hasta 7 millones de habitantes, considerando ya algunos muy cercanos que quizá no son oficialmente todavía la zona metropolitana, lo cual nos lleva a generaciones muy elevadas de residuos sólidos urbanos, que pueden ir desde los 5.100 y 23.000 toneladas, respectivamente, de residuos sólidos urbanos, la fracción doméstica, el residuo doméstico y los de residuos de manejo especial, digamos en una proporción casi de 1 a 4, ¿no? El residuo de manejo especial, como ustedes saben, de acuerdo a la legislación mexicana, es aquel residuo que resulta de una actividad productiva privada, mientras que el residuo sólido urbano es aquel que se genera en las casas o en pequeños comercios, microgeneradores, sería catalogado como residuo sólido urbano. ¿Qué situación tenemos? Bueno, en el área metropolitana aproximadamente el 92% de los residuos van a relleno sanitario, en el mejor de los casos. También van muchos a vertederos o a rellenos que cumplen de manera muy superflua las condiciones mínimas establecidas por la legislación. Entonces, tenemos un modelo lineal de manejo de residuos donde hay poco aprovechamiento y donde solamente el 8% entran en esquemas de economía circular, ¿no? Entonces tenemos ahí un reto muy importante. Efectos ambientales, ustedes los conocen muy bien. El manejo de residuos puede tener impactos en la salud pública, los tienen, han sido ampliamente reportados en torno a los rellenos sanitarios más importantes del área metropolitana, como Laureles. También da problemas en suelo, agua, ¿no? El río Santiago se ha reportado, por ejemplo, que tiene un efecto importante por carga de metales, ¿no? Que provienen de desviados de Laureles, también rellenos sanitarios y, por supuesto, contaminantes atmosféricos, tanto contaminantes criterio como gases de efecto invernadero. Jalisco, si pudiéramos hacer un zoom a nuestro estado, los que no lo saben, para México, Jalisco es el gigante agroalimentario. No hay ningún estado de los 32 de la República que en conjunto tenga una mayor producción agropecuaria. Y esto es para llenarnos de orgullo, pero también nos pone un reto enfrente, ¿no? Todo sistema productivo tiene a su vez subproductos, coproductos que tienen que manejarse. No solamente los productos con un valor comercial inmediato son importantes, y tenemos dentro de las principales actividades, pero también decir que Jalisco contribuye con el 7.3% del Producto Interno Bruto agroindustrial del país.
es decir, de los 32, solo contribuye cerca del 10%, ¿no? Entonces, por eso es el gigante agroalimentario. Dentro de las actividades económicas más importantes, pues está por supuesto la vocación agrícola, principalmente en la cuenca del río Sula, que es la parte de los altos, al igual que la actividad ganadera, ¿no? Y la industria alimenticia y otro tipo de industria. Pero digamos que el sector agro es donde somos más fuertes. ¿Cuáles son los principales productos agroindustriales? Por supuesto el tequila. Somos el estado con mayor producción de tequila. Prácticamente todos los municipios de nuestro estado, de los 125, cuentan con la denominación de origen, mientras que otros estados de la República solo algunos municipios, ¿no? Entonces prácticamente la mayor proporción de la producción de tequila se da en Jalisco, y ahorita hablaremos un poco más de eso. También somos grandes productores de leche, con un subproducto que es el lactosuero, ¿no? En leche y después quesos, y que es poco regulado. También somos grandes productores de cerdo. De acuerdo a estadísticas, tenemos algunas, si no la más, una de las zonas más pobladas en el mundo en densidad de puercos, en el municipio de Jalisco-Titlán, ¿no? Entonces, todo eso en la parte alta del estado, en los altos norte y sur. Y entonces, pues las vinazas tequileras, de las cuales ya se hablado ayer, es un producto de la subproducto de la destilación del agave. El lactosuero, que es un subproducto de la producción de los quesos, y la cerraza, que es el producto resultante de la crianza de cerdo. Pues son retos importantes como parte de esos 23,000 toneladas que hablamos de residuos de manejo especial al día, ¿verdad? Entonces, ahí la realidad es que es muy compleja. Para nuestro estado son sectores que son muy diversos en términos de su capacidad productiva. Por ejemplo, en el sector tequilero tenemos grandes casas productoras como es Tequila Herradura, Patrón, ¿no? Por dar algunos nombres, que al ser transnacionales y al tener recursos importantes tienen esquemas ya de tratamiento bastante robustos y que casi siempre están en cumplimiento con la normativa aplicable para descargas. Pero también tenemos que prácticamente hay como un 20 o 30% de la producción tequilera que la llevan a cabo micros y pequeños productores, casi en esquemas de traspatio, pequeñas esquemas de manufactura, en donde no tenemos sistemas de tratamiento y que además están muy dispersos. Geográficamente, a lo mejor están localizados en los altos, pero los altos sigue siendo muy extenso. Y lo mismo es un esquema muy similar con los productores ganaderos y como los productores de quesos. Están muy dispersos y es difícil atacar el problema, digamos, de manera puntual dotándolos de infraestructura en cualquier política pública, ¿no? Sería un esfuerzo prácticamente imposible dotarlos a todos. Y esto nos ha llevado a pensar, en continuidad con lo que platicó Abel Martín, que los esquemas centralizados pueden ser un esquema muy funcional y ya tenemos algunos casos de estudio importante que quisiéramos resaltar. En cuanto específicamente en los residuos, retomando un poquito los 4 que quiero tomar para platicarles después por qué los estamos trabajando en conjunto, tratando de generar nuevas codigestiones o esquemas de codigestión de estos que podrían ser los 4 residuos o bioresiduos más importantes en el estado de acuerdo a sus volúmenes. Tenemos que la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que producimos en nuestra casa son el 54.3%, es decir, la fracción inorgánica es el 45.7%, ¿verdad? De esos, pues son susceptibles de separación y valorización por otros métodos cuando son separados, pero la fracción orgánica pues tiene menos, digamos, no entran dentro de los sistemas de reciclaje tradicionales, sino que tenemos prácticamente tres opciones, ¿no? Pirólisis, digestión anaerobia, composteo, ¿no? Son las más comunes dentro del estado cuando se les da algún tratamiento. Tenemos un tema de las vinazas tequileras, la producción del tequila en 2021, que era un poquito desactualizado el dato, fue
fue de 527 millones de litros, ¿sí? De los cuales, bueno, que sepamos que la proporción más o menos es por cada litro de tequila se producen 12 de vinazas tequileras. Entonces hay que multiplicar esa cifra por 12 para entender los millones de litros o los metros cúbicos que tendremos de generación anual más o menos en el estado. Tenemos 160 compañías en general de la producción de tequila, al menos registradas con el CRT, ¿no? Que es el Consejo Regulador del Tequila, que pueden producir y llamarle tequila a su producto. Ya les dije, de 7 a 10, yo creo que puede ser un poco más alto, pero de 7 a 10 litros por litro de tequila. Y por último, pues casi siempre, el último dato que pudimos estimar es que el 70% de las vinazas tequileras más o menos se van sin ningún tratamiento directamente, por ejemplo, para uso en suelo como fertilizante en el mejor de los casos, pero muchos como una descarga directa, ya sea a cuerpos de agua o a sistemas de alcantarilla, ¿no? Esa es la realidad de nuestro estado. El lactosuero, algunos datos importantes también. El lactosuero, el 17% de la producción de leche se da en nuestro estado. O sea, de los 32 estados, el nuestro produce el 17% de la producción total, reafirmando nuestra posición como gigante agroalimentario. El lactosuero es el líquido derivado prácticamente de la transformación de la leche al queso, ¿no? Se retira una fracción de sólidos y de esa se forma el queso, y la fracción líquida en ese esquema de centrifugación pues es lo que consideramos todavía lactosuero, de lo cual se puede recuperar también la crema también. Tenemos que en promedio 9 kilogramos de lactosuero se producen por cada kilogramo de queso. Es decir, siempre el subproducto viene en una proporción mucho más elevada al producto y el enfoque es completamente en el producto y el resto está considerado como algo sin un valor completamente y más bien está siendo descargado sin ningún tratamiento, ¿no? Y el sistema ganadero estatal, el 21.5% de la producción de puerco en nuestro país se da en nuestro estado, reafirmando nuevamente nuestra capacidad productiva. Hay 1.120 granjas registradas con más de 800 productores y en general se producen 4 litros de cerdaza por día, por cada cabeza de cerdo. Entonces tenemos nuevamente una generación importante. Ahora piensen en todas estas tasas de generación distribuidas territorialmente en un esquema complejo, con sistemas ineficientes para mover los residuos, con pocos proveedores del servicio de tratamiento certificados a nivel estatal, insuficientes, y con poca vigilancia, que eso significa que mucho se está descargando directamente al ambiente, ¿no? Entonces, eso es un reto y una oportunidad. Hemos encontrado casos de estudio importantes, ya hay esquemas pilotos en donde el Estado, y hemos trabajado cerca de ellos, en donde en el Estado ya se están procesando en digestión anaerobia todos estos residuos, al menos de una forma todavía muy empírica. Han estado trabajando de una manera, creo que muy interesante, pero sin un esquema experimental robusto, en el cual van probando cómo todos estos residuos funcionan o no en sus sistemas de digestión anaerobia, ¿no? Y de repente un sistema anaerobio puede ser tan delicado que un mal manejo en el sustrato o en la alimentación te puede mermar la eficiencia por un mes o más, ¿no? Hay que volver a estabilizar el consorcio anaerobio. Y entonces creemos que eficientar este tipo de mezclas por cada uno de estos sustratos tiene condiciones muy particulares. Por ejemplo, la fracción carbono-nitrógeno es una de las más importantes a revisar en términos de la digestión anaerobia, y estos residuos ninguno tiene como una fracción óptima en proporción carbono-nitrógeno. También hay que considerar otros micronutrientes, pero me enfoco en esa, por ejemplo. Pero a la hora de ponerse en codigestión para cogeneración, ¿no?, de
biogás a través de ellos, podemos jugar con la fracción de carbono, nitrógeno y generar sistemas mucho más productivos. Además, la realidad es que en las regiones más productivas del estado estos sectores conviven territorialmente. Perfectamente puedes encontrar un productor de cerdo vecino con un productor tequilero, y entonces cuando piensas ya en una forma sistémica, pues por supuesto que los modelos que están funcionando son aquellos que están recibiendo residuos de diferentes cadenas productivas que han logrado eficientar el sistema, que cobran el servicio a un precio razonable para los productores pequeños y micro, pero que además están generando biogás para su operación propia. Tal es el caso de Bimex, que ya tiene un sistema cerrado, toda su flotilla vehicular con la que recogen residuos funciona ya con biogás, ya está convertida, toda su tiene generación eléctrica que alimentan a la red, van a ser de los primeros en tener ya todo, honestamente están hay un límite de la capacidad que puedes alimentar a la red eléctrica en nuestro país. Ellos están muy avanzados con la tele para poder alimentar una cantidad superior porque han probado la calidad de su biogás, ¿no? Entonces, alimentar a la red eléctrica por una parte, pero también alimentar a la red de gas natural. Entonces, es un esquema muy interesante que recibe todos esos residuos y a base de mucho trabajo empírico han logrado eficientar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en el laboratorio de sostenibilidad y cambio climático? Aquí el equipo presente tenemos un sistema experimental desarrollado en la Universidad de York, en Inglaterra. Es un sistema a microescala que nos permite hacer pruebas de potencial metanogénico. Estamos desarrollando diseños de mezclas óptima, no solamente siguiendo o poniendo como variable el sustrato, pero sino también entendiendo como variables dependientes a las comunidades microbianas. Las comunidades metanógenas se dividen en 4 grandes grupos de acuerdo a las 4 fases de la digestión anaerobia, y entonces estamos entendiendo cómo se comportan y cómo van generando biogás en las 4 etapas. Entonces estamos entendiendo, digamos, a nivel micro y a nivel macro, haciendo extrapolaciones del potencial metanogénico, sabiendo cuál es nuestro potencial de producción de biogás en los diferentes municipios del estado. Este es un trabajo que se publicó recientemente. Aquí lo que hicimos es nada más con residuos sólidos urbanos, vimos el potencial metanogénico. Desde una escala micro, repito, pues entendimos cómo las comunidades metanógenas van cambiando a lo largo del tiempo a través de secuenciación. Y a una escala macro, pues los resultados de las pruebas extrapolarlos al área metropolitana de Guadalajara, siguiendo un diseño muy interesante, parece la siguiente diapositiva. La realidad es que los residuos orgánicos que se generan en el área metropolitana de Guadalajara dependen totalmente del nivel socioeconómico del que estemos hablando. O sea, si hay diferencias, esto ya ha sido ampliamente estudiado en otros lugares, y no es lo mismo en colonias con un alto grado de marginación o con un bajo grado de marginación la calidad del residuo orgánico que se genera, ¿no? Entonces hicimos un muestreo en diferentes colonias y pues pudimos hacer el seguimiento de por estrato socioeconómico, y eso nos permitió hacer una extrapolación a toda el área metropolitana de Guadalajara para entender el potencial metanogénico. Esto es a nivel micro, no me voy a detener mucho, pero prácticamente, perdón, lo que había en esa diapositiva ya me detené más. En esta diapositiva vemos cómo los diferentes géneros y filos microbianos se relacionan con la producción de los diferentes componentes del biogás. Esta información a nivel micro también nos puede permitir desarrollar estrategias de manipulación microbiana que optimicen los sistemas de digestión anaerobia, y por supuesto esto llevarlo a sistemas en escala real. Aquí vemos cómo los diferentes filos y géneros microbianos participan en las diferentes etapas de la metanogénesis, de acuerdo a cómo los fuimos observando por secuenciación masiva. Y bueno, algunas conclusiones relevantes nada más de este estudio es que la digestión anaerobia en el área metropolitana de Guadalajara tiene el potencial de generar solo con residuos sólidos urbanos 8.5 megawatts hora de energía eléctrica a través de metano, ¿no?
Eso es una cantidad importante, cubriría un porcentaje importante de la demanda del área metropolitana de Guadalajara. Tiene la capacidad de reducir la vulnerabilidad energética que tenemos en el estado. Jalisco no producimos electricidad, siendo el gigante agroalimentario con la producción de biomasa, prácticamente no generamos electricidad propia, y puede mitigar 10% de las emisiones de efecto invernadero producidas por nuestros sistemas de manejos de residuos, ¿no? Podríamos pegarle el 10% al inventario. Hemos visto esquemas de digestión anaerobia distribuidos, hemos identificado clústeres específicos. La parte sombreada, la parte donde está naranja, rosa, verde y amarillo son clústeres que pueden reunir a diferentes productores que tienen cercanía o condiciones inmediatas para hacer codigestiones. Aquí lo vimos específicamente para residuo pecuario, pero ahorita estamos trabajando justamente en los esquemas de codigestión. El residuo pecuario, ya no la fracción orgánica, tiene el potencial de generar 5.5% de la demanda eléctrica del estado, ¿no? Entonces, si vamos sumando de uno y de otro, pues podemos alcanzar una cantidad importante. Y ahorita estamos trabajando en ya ver en esquemas de codigestión cuáles son los municipios prioritarios del estado, ¿no? Dónde se tienen que trabajar para poner estos sistemas centralizados que combinen diferentes residuos, estos 4 que les hablé el día de hoy: vinazas tequileras, lactosuero, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y la cerraza, cuáles tienen mayor potencial de generación, porque hay proyectos que se están desplegando desde la iniciativa privada, sobre todo, pero también con apoyo del marco normativo necesario por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, para impulsar estos sistemas centralizados de digestión anaerobia que puedan recibir residuos de diferentes productores que no cuentan con la infraestructura. Ese es el diseño experimental que estamos trabajando ahorita, diferentes mezclas de diferentes residuos, para entender cuál es la mejor combinación de estos residuos que podemos dar a un sistema de digestión anaerobia para producir más biogás. El modelo económico depende totalmente de cuánto biogás puedes producir, entonces entender muy bien cuál es la mezcla ideal es importante. Tenemos algunos resultados preliminares, ¿no? De cómo están en cuanto a diferentes combinaciones en este caso son de vinazas y lactosuero, con digestiones, y eso lo está trabajando Fernanda en su tesis de maestría, que está ahí sentada ahí atrás. No es mi trabajo, es de ella. Y bueno, finalmente aquí tenemos, digamos, quiénes son los actores con los que nos estamos involucrando, ¿no? Tratando de mapear el sistema, de entender cómo trabajamos desde el TEC de Monterrey. Nuestro laboratorio al centro, pero por ejemplo vinculado y financiado con PROAN, ¿no? Que es la empresa más grande del estado y una de las más grandes de Latinoamérica en términos de producción de cerdo. Estamos vinculados con Rimex, que es el caso de estudio que ya tiene éxito recibiendo residuos. A ellos les estamos haciendo el diseño experimental para poder entender cuál es la mejor mezcla, porque ellos ya están mezclando esos 4 residuos. Estamos vinculados con la Universidad de Ottawa en un proyecto piloto para hacer intercambio de experiencias. Estamos vinculados con la Agencia Estatal de Energía y somos consultores para la Agencia Danesa de Energía y la Agencia Estatal de Energía para definir estas zonas prioritarias del Estado y el modelo específico. Estamos vinculados con la Universidad de York específicamente para el uso de su equipo y avanzar con otro tipo de sistemas de pruebas de metanización, de forma que tenemos ese batch, tenerlo en continuo, poder hacer experimentos de mayor calidad. Y tenemos un trabajo con Tequila Herradura directamente financiado con ellos, que tiene que ver, no hablé de eso mucho, pero es ver cuál es la mejor manera de fertilizar vinazas en campos como una práctica posible para el aprovechamiento de los residuos. Entonces, estamos tratando de hacer mapas de circularidad enfocados completamente en los residuos prioritarios del Estado. Aquí algunas fotos, son los biodigestores de Brimex, donde ya reciben residuos de diferentes productores pequeños, con un cargo por metro cúbico o por tonelada tratada, y es un caso de estudio muy interesante. Estuvo la Agencia de Energía visitando, si les parece que es un caso sumamente brillante. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.